a las 11:47 de la noche. Daniel estaba sentado frente a la ventana de su apartamento, mirando cómo la lluvia caía lentamente sobre la ciudad. Tenía el teléfono en la mano y una sola pregunta girando en su cabeza desde hacía semanas. ¿Por qué algunas mujeres parecían sentirse intensamente atraídas por ciertos hombres, incluso cuando esos hombres no eran los más guapos, ni los más ricos, ni los más famosos? Y mientras observaba las luces reflejadas en el cristal mojado, recordó algo extraño. Cada vez que Sofía estaba cerca de él, ocurrían pequeños detalles imposibles de ignorar. Ella mantenía la mirada unos segundos más de lo normal. Se acercaba lentamente cuando hablaban, tocaba su brazo sin querer, y luego se alejaba como si nada hubiera pasado. En ese momento, Daniel todavía no entendía la verdad más peligrosa sobre la atracción femenina. Las mujeres rara vez dicen lo que sienten directamente, lo esconden detrás de señales silenciosas, comportamientos psicológicos y emociones que la mayoría de los hombres jamás aprenden a leer. Y esa noche, sin saberlo, estaba a punto de descubrir la psicología oculta de la atracción femenina, ¿no? Porque aquí está lo que nadie te dice. La atracción no empieza en el cuerpo, empieza en la mente. Una mujer puede mirar a un hombre durante apenas 5 segundos y decidir, inconscientemente, si él le transmite seguridad emocional, misterio o tensión emocional. Todo ocurre antes incluso de que él abra la boca. Y eso es exactamente lo que vuelve esto tan peligroso. La mayoría de los hombres creen que atraer a una mujer consiste en impresionar. Pero la psicología femenina funciona diferente. Una mujer no se obsesiona con el hombre que más intenta impresionarla. Se obsesiona con el hombre que despierta emociones dentro de ella sin parecer desesperado por hacerlo. Daniel descubrió esto por accidente una semana antes. Estaba en una reunión con amigos cuando Sofía llegó usando una chaqueta negra sencilla y una expresión imposible de leer. Ella saludó a todos, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, algo cambió. Hubo un silencio extraño de apenas 2 segundos. Un silencio pequeño, pero cargado de tensión. Y aunque nadie más lo notó, él sintió algo en el pecho imposible de explicar. Fue entonces cuando empezó a preguntarse si existía algo más profundo detrás de las señales femeninas. Algo psicológico, algo ocultón. Y aquí viene la primera verdad que cambia todo. Las mujeres sienten atracción por emociones, no por lógica. Eso significa que muchas veces ella no puede explicar por qué piensa en cierto hombre todo el día. No puede justificar racionalmente por qué recuerda su voz, su mirada o la forma en que él permanecía tranquilo, mientras otros buscaban atención desesperadamente. La atracción femenina es emocional, intuitiva y muchas veces inconsciente. Y cuanto más intenta ocultarla, más termina revelándola. Daniel empezó a observar pequeños patrones. Cada vez que él hablaba con otra mujer, Sofía se volvía más silenciosa. Cuando él se alejaba del grupo, ella encontraba una excusa para acercarse minutos después. Y cuando él dejaba de enviar mensajes durante algunas horas, ella aparecía inesperadamente con cualquier excusa absurda, solo para recuperar atención emocional. Lo fascinante era que ella jamás admitía nada directamente. Y eso confundía completamente a Daniel, porque por un lado, parecía interesada, pero por otro actuaba distante. Lo que él no entendía era que muchas mujeres sienten miedo de mostrar demasiado interés, demasiado rápido, porque psicológicamente una mujer teme perder el control emocional frente al hombre que realmente le importan. Y aquí aparece algo aún más oscuro. Cuando una mujer siente una conexión emocional intensa, empieza a analizar cada pequeño detalle del hombre. Cómo mira, cómo responde bajo presión, cómo actúa cuando no intenta impresionar a nadie, porque su mente busca señales de estabilidad emocional. Y esto es importante entenderlo. Un hombre nervioso transmite inseguridad. Un hombre demasiado disponible transmite necesidad. Pero un hombre emocionalmente calmado crea misterio psicológico. Es una de las formas más poderosas de atracción femenina. Daniel lo entendió una noche inesperadamente. Estaban caminando después de cenar con amigos cuando Sofía le preguntó algo aparentemente simple. ¿Nunca te pones nervioso? Él sonrió ligeramente y respondió tranquilo. Claro que sí, solo aprendí a no mostrarlo todo el tiempo. Y fue ahí cuando ocurrió algo extraño. Ella dejó de caminar durante un segundo y lo miró en silencio. Esa mirada no era amistosa. No era casual. Era admiración mezclada con curiosidad emocional, porque acababa de descubrir algo sobre el que despertó una emoción mucho más fuerte que la atracción física. Seguridad emocional.
Pero aquí viene la parte más peligrosa de toda la psicología femenina. Una mujer puede sentirse extremadamente atraída por un hombre, y aún así alejarse temporalmente de él. Sí hay, porque cuando las emociones se vuelven demasiado intensas, muchas mujeres sienten miedo de perder el control. Entonces crean distancia emocional para protegerse. Y ese es exactamente el momento donde la mayoría de los hombres arruinan todo. Buscan atención, persiguen respuestas, y sin darse cuenta destruyen el misterio que originalmente creó atracción a Daniel. Estuvo a punto de cometer ese error. Durante varios días Sofía respondió más fría, más distante y más silenciosa. Él sintió ansiedad, sintió ganas de escribirle constantemente, pero algo dentro de él le dijo que esperara. Y esa decisión cambió todo, porque mientras él mantenía calma, ella empezó a sentir algo inesperado, miedo de perder su atención. Y cuando una mujer siente miedo emocional de perder a un hombre, la intensidad de la atracción crece muchísimo más rápido. 3 noches después, Daniel recibió un mensaje inesperado a las 12:16 a.m. Solo decía una frase: no sé por qué contigo todo se siente diferente, y en ese momento él entendió algo que millones de hombres jamás comprenderán. La atracción femenina no se trata de perseguir, se trata de provocar emociones tan profundas que ella empiece a perseguir la conexión emocional por sí sola. Pero esto apenas era el comienzo, porque Daniel todavía no había descubierto la señal más oscura y más poderosa de toda, la señal que revela cuando una mujer ya no puede dejar de pensar emocionalmente en un hombre, incluso aunque intente ocultarlo. Y lo que pasó después cambió completamente la forma en que él entendía a las mujeres para siempre. A la mañana siguiente, Daniel despertó con aquel mensaje todavía clavado en la mente. No sé por qué contigo todo se siente diferente. La frase parecía simple, pero escondía algo mucho más profundo. Porque cuando una mujer empieza a decir cosas así, significa que la atracción ya salió de la superficie física y entró en territorio emocional. Y ahí es donde todo cambia. Porque una mujer puede ignorar deseo físico durante días, pero cuando una conexión emocional entra en su mente, se vuelve casi imposible escapar de ella. Daniel miró el teléfono varias veces antes de responder. Su impulso inicial era escribir inmediatamente, preguntar qué quería decir exactamente, intentar entender lo que Sofía sentía, pero algo dentro de él empezó a conectar las piezas. Durante semanas ella había enviado señales pequeñas, silenciosas, casi invisibles, miradas largas, cambios de energía cuando él hablaba con otras mujeres, excusas para acercarse. Why ahora esto? Un mensaje enviado pasada, la medianoche en vulnerable, en emocional, en impulsivo. Ese tipo de mensajes nunca aparecen por casualidad. Ann entonces respondió solo unas palabras, tal vez porque no intentamos forzarlo. Nada más, Ann. Y ahí ocurrió algo fascinante. Sofía tardó exactamente 27 minutos en responder, pero durante esos 27 minutos estuvo en línea varias veces. Entraban, salía, escribían, borraba. Ann volvía a escribir, porque psicológicamente, cuando una mujer siente una fuerte atracción emocional, comienza una batalla interna extremadamente intensa. Una parte de ella quiere acercarse más, la otra tiene miedo de parecer demasiado interesada, y esa tensión emocional es justamente lo que hace que piense aún más en el hombre. A la mayoría de los hombres nunca entienden esto. Creen que una mujer pierde interés cuando se vuelve más lenta respondiendo mensajes. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando la atracción emocional crece demasiado rápido, ella empieza a controlar sus respuestas para ocultar intensidad emocional, porque no quiere sentirse vulnerable, no quiere perder poder emocional. Why sobre todo? No quiere ser la primera en enamorarse profundamente en horas después. Daniel salió con algunos amigos a un pequeño bar cerca del centro de la ciudad. Música baja, Lucy's Oscar, conversaciones mezclándose entre humo y vasos vacíos. Él no esperaba verla ahí, pero alrededor de las 10:18 p.m., Sofía apareció entrando lentamente por la puerta principal. Y lo extraño no fue verla. Lo extraño fue cómo reaccionó ella. Al verlo en sus ojos, encontraron inmediatamente los de Daniel entre toda la gente. Y durante un segundo completo, el resto del lugar desapareció. No sonrió enseguida. No saludó primero a sus amigas. Solo lo miró fijamente, como si inconscientemente estuviera buscando confirmar que él realmente estaba ahí. Y en psicología, eso tiene una explicación muy poderosa. Cuando alguien ocupa constantemente tus pensamientos emocionales, tu cerebro desarrolla una búsqueda automática de esa persona en espacios compartidos.
Tus ojos la buscan antes incluso de darte cuenta conscientemente. Pero lo más interesante ocurrió minutos después. Una chica rubia empezó a hablar con Daniel cerca de la barra. Nada importante. Conversación casual. Sonrisas, normals. Pero desde el otro lado del lugar, Sofía cambió completamente de energía. Se volvió más silenciosa, más observadora, más seria, y aunque intentaba actuar normal, había algo imposible de ocultar en su mirada. Incomodidad emocional, porque aquí aparece una de las verdades más intensas sobre la atracción femenina. Cuando una mujer siente conexión emocional real con un hombre, no solo quiere atención, quiere exclusividad emocional, incluso antes de admitirlo. Y aunque todavía no tenga una relación contigo, inconscientemente empieza a sentir amenaza emocional cuando otra mujer captura tu energía. Daniel empezó a notar algo todavía más fuerte. Cada vez que él dejaba de prestarle atención a Sofía, ella encontraba una forma de recuperarla. A veces, hacía preguntas inesperadas. Otras veces se reía más fuerte cerca de él, y en ocasiones simplemente se acercaba físicamente sin razón aparente. Todo parecía casual, pero no lo era. Era psicología emocional funcionando silenciosamente, y entonces pasó algo que Daniel jamás olvidaría. Cerca de la medianoche, el grupo decidió irse. Todos comenzaron a despedirse lentamente, mientras la lluvia empezaba otra vez afuera. Sofía estaba poniéndose el abrigo cuando de repente dijo algo inesperado. Voy caminando. Mi coche está lejos. Había taxis afuera. Amigos. Con auto. 1000 opciones más fáciles. Pero aún así miró directamente a Daniel. Después de decirlo, a ese momento duró apenas segundos. Pero estaba cargado de significado ocultón, porque una mujer raramente pide tiempo a solas directamente. Lo crea emocionalmente. Fabrica oportunidades. Y lo hace esperando que el hombre entienda el mensaje sin necesidad de explicarlo a Daniel. Ofreció acompañarla mientras caminaban bajo la lluvia. Ocurrió algo extraño entre ellos. Ninguno hablaba demasiado, pero el silencio no era incómodo. Y eso es algo que muy pocas personas experimentan realmente. Cuando existe verdadera tensión emocional, incluso el silencio empieza a sentirse personal, profundo, peligrosamente cercano. En un momento, Sofía se acercó ligeramente para cubrirse de la lluvia bajo el paraguas. Su brazo tocó el de Daniel, y ella no se apartó. En ese pequeño detalle, aceleró algo dentro de Ellen, porque el contacto físico femenino raramente es accidental. Cuando existe atracción emocional intensa, una mujer interesada usa pequeños toques para medir conexión emocional, para observar cómo reacciona el hombre, para sentir cercanía sin necesidad de verbalizar deseo. Entonces ella preguntó, ¿algo inesperado? ¿Nunca sientes miedo de encariñarte demasiado con alguien? Daniel no respondió inmediatamente, porque esa pregunta no era casual. ¿Era emocionalmente peligrosa? ¿Annie? Aquí está lo importante. Cuando una mujer empieza a hacer preguntas emocionales profundas, significa que ya no está pensando solo en atracción superficial. Está imaginando posibilidades emocionales contigo. Está intentando descubrir si eres emocionalmente seguro o emocionalmente destructivo. Daniel respiró lentamente antes de responder. Creo que todos tenemos miedo de eso, pero algunas conexiones valen el riesgo. Sofía bajó la mirada después de escuchar eso y por primera vez desde que se conocieron. Parecía completamente vulnerable pero justo cuando Daniel pensó que finalmente estaba entendiendo todo, ocurrió algo que destruyó completamente su confianza. Algo que lo hizo cuestionar cada señal, cada mirada y cada emoción que había sentido hasta ese momento porque al día siguiente, Sofía desapareció completamente sin mensajes, sin llamadas, sin respuestas y lo que Daniel descubriría después sobre la psicología femenina, lo dejaría completamente paralizado, porque entendería que algunas mujeres se alejan precisamente cuando más sienten. Pasaron 24 horas completas sin una sola respuesta de Sofía. Daniel revisó el teléfono demasiadas veces para admitirlo. Cada vibración lo hacía mirar la pantalla inmediatamente. Cada notificación falsa aumentaba la ansiedad dentro de él, y mientras avanzaba la noche, una pregunta empezó a destruir lentamente su tranquilidad. ¿Había imaginado todo? ¿Las miradas? La tensión, la conexión emocional bajo la lluvia, porque eso es exactamente lo que ocurre cuando un hombre entra en el juego psicológico de la atracción femenina sin entender cómo funciona realmente, empieza a dudar de sí mismo. Y aquí aparece algo que cambia completamente las reglas. Muchas mujeres se alejan justo cuando empiezan a sentir demasiado. Parece contradictorio, pero psicológicamente tiene sentido.
Cuando una conexión emocional se vuelve intensa, el cerebro femenino activa mecanismos de protección emocional, porque enamorarse significa perder parte del control emocional, y eso asusta muchísimo más de lo que los hombres imaginan. Pero, Daniel todavía no sabía eso, así que cometió el error que casi todos los hombres cometen. Empezó a sobrepensar absolutamente todo. Recordó cada conversación intentando encontrar señales ocultas. Analizó el tono de voz de Sofía, la velocidad de sus respuestas, incluso la forma en que ella lo había mirado la noche bajo la lluvia. Y mientras más analizaba, PORC, porque la mente humana odia la incertidumbre emocional. Necesita respuestas, necesita seguridad, necesita control. Y precisamente ahí es donde muchas conexiones se destruyen. 3 días después, Daniel estaba sentado solo en una cafetería trabajando con el portátil abierto frente a él, pero no estaba concentrado. La mente seguía atrapada en Sofía, y justo cuando estaba a punto de escribirle un mensaje impulsivo, escuchó una voz familiar detrás de él. Anne sabía que te encontraría aquí. Era ella en chaqueta negra, cabello ligeramente mojado por la lluvia. Pero diferente. Más suave, más vulnerable a Daniel, sintió una mezcla extraña de alivio y tensión. Emocional al mismo tiempo, Sofía se sentó frente a él lentamente, mientras dejaba el bolso sobre la mesa. Durante unos segundos, ninguno habló, y aquel silencio otra vez se sintió peligrosamente íntimo, hasta que finalmente ella respiró profundo, y dijo algo que Daniel jamás olvidaría. Anne, tuve miedo. Solo 2 palabras, Anne, pero detrás de ellas había una tormenta emocional completa, porque aquí está una de las verdades más profundas sobre la psicología femenina. Cuando una mujer empieza a sentir una conexión emocional real, no solo aparece atracción, también aparece miedo. Miedo a sufrir, miedo a perder estabilidad emocional, miedo a enamorarse más de lo que planeaba. Y muchas veces ese miedo la hace desaparecer temporalmente para recuperar control interno. Daniel permaneció callado. Anne. Y eso cambió todo. Anne, porque la mayoría de los hombres, en ese momento, reaccionan emocionalmente, reclaman atención, preguntan por qué desapareció, intentan obtener validación inmediata. Pero Daniel hizo algo diferente, simplemente escuchó a Anne. Y psicológicamente, eso provocó un efecto muy fuerte en Sofía, porque cuando una mujer siente que puede mostrarse vulnerable, sin ser juzgada, la conexión emocional se profundiza muchísimo más rápido. Ella bajó la mirada hacia la taza de café antes de continuar. No estoy acostumbrada a sentirme así con alguien. Daniel sintió como aquellas palabras golpeaban directamente su pecho. Anne. Y aquí ocurre algo fascinante que pocos hombres entienden. Una mujer rara vez admite emociones intensas directamente, a menos que la conexión ya haya alcanzado un nivel emocional muy profundo, porque, para muchas mujeres, verbalizar sentimientos equivale a entregar parte de su protección emocional. Anne-Sofía empezó a jugar nerviosamente con sus dedos mientras hablaba. Intenté convencerme de que solo eras alguien interesante, pero cuanto más me alejaba, más pensaba en ti. Esa confesión parecía pequeña, pero psicológicamente era enorme, porque cuando una mujer no puede dejar de pensar emocionalmente en un hombre, incluso mientras intenta alejarse, significa que la atracción ya superó la etapa superficial. Ya no se trata solo de química física, se trata de apego emocional en construcción, y lo más peligroso de todo es que muchas veces ni ella misma entiende completamente por qué ocurre. Daniel empezó a comprender algo muy importante esa tarde. La atracción femenina no funciona como los hombres creen. No crece únicamente por apariencia física o palabras perfectas. Crece principalmente por emociones internas, por cómo un hombre hace sentir a una mujer cuando está cerca de él. En seguridad, en tensión emocional, en calma, misterio en presencia emocional. Mientras más auténtica es esa sensación, más difícil resulta olvidarla. Entonces Sofía hizo algo inesperado. Anne le preguntó directamente, ¿sabes qué fue lo primero que me atrajo de ti? Daniel negó ligeramente con la cabeza. Ella sonrió apenas sanó. Parecías necesitar aprobación de nadie. En aquella frase abrió completamente los ojos de Daniel. Anne, porque acababa de escuchar una de las bases más poderosas de la psicología femenina. Las mujeres sienten una atracción extremadamente fuerte hacia hombres emocionalmente estables, hombres que no persiguen desesperadamente validación, hombres que mantienen calma incluso bajo tensión emocional. Annie, eso tiene una explicación científica muy interesante. El cerebro femenino asocia estabilidad emocional masculina con seguridad psicológica, y la seguridad emocional
genera atracción profunda, mucho más fuerte que la simple apariencia física, pero justo, cuando el ambiente entre ellos empezaba a volverse más íntimo, ocurrió algo inesperado. El teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. Ella miró la pantalla, y su expresión cambió inmediatamente. La energía desapareció, a la suavidad en sus ojos se convirtió en tensión. Daniel notó algo extraño. Miedo en ella. Bloqueó el teléfono rápidamente, antes de levantar la mirada otra vez, pero ya era demasiado tarde. Él lo había visto, algo estaba pasando, algo que Sofía claramente intentaba ocultar a Annie. En ese momento Daniel entendió que todavía había una parte oscura de su historia que él no conocía, una parte relacionada con heridas emocionales, mucho más profundas de lo que imaginaba Anne, porque algunas mujeres no solo tienen miedo de enamorarse, tienen miedo porque ya fueron destruidas emocionalmente antes, y lo que Sofía revelaría después cambiaría completamente la forma en que Daniel entendía la atracción, el amor y el dolor emocional femenino. En la lluvia seguía golpeando lentamente las ventanas de la cafetería. Mientras Sofía mantenía el teléfono boca abajo sobre la mesa, había algo diferente en ella ahora. La seguridad emocional que mostraba hacía unos minutos desapareció completamente. Sus hombros estaban tensos. Su mirada evitaba los ojos de Daniel, y aunque intentaba actuar normal, su respiración ya no era tranquila. Daniel sintió inmediatamente que algo importante acababa de cambiar, pero decidió no preguntar nada todavía, y esa decisión fue crucial, porque aquí está uno de los errores más grandes que cometen muchos hombres. Cuando una mujer empieza a cerrarse emocionalmente, intentan forzar respuestas, presionan, interrogan, buscan explicaciones inmediatas, pero psicológicamente, una mujer solo revela heridas profundas cuando siente absoluta seguridad emocional, y esa seguridad desaparece en el momento en que siente presión. Pasaron varios segundos en silencio hasta que Sofía finalmente habló. Hay cosas sobre mí que probablemente no entenderías. Aquella frase salió en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. Daniel la observó sin interrumpir, ni por dentro empezó a sentir algo peligroso, curiosidad emocional. Porque cuando una persona emocionalmente reservada empieza a insinuar partes oscuras de su pasado, significa que internamente está luchando entre esconderse o confiar. Sofía tomó aire lentamente antes de continuar. Han sido 2 años, conocí a alguien que parecía perfecto. Daniel no dijo nada. Ella continuó mirando la lluvia detrás de la ventana mientras hablaban. Al principio, me hacía sentir especial, segura, importante, pero después todo cambió. Subas ligeramente en aquella última frase. Y ahí, Daniel entendió algo importante. En aquello no era solo una historia pasada. Todavía dolían, porque las heridas emocionales profundas no desaparecen rápido. Permanecen silenciosas y muchas veces cambian completamente la forma en que una mujer experimenta la atracción después. Sofía empezó a jugar nerviosamente con la taza de café. Al principio, él me buscaba constantemente. Decía todas las cosas correctas. Me hacía sentir única. Pero después, empezó a desaparecer. Volvía cuando quería. Me confundía emocionalmente. Y cuanto más intentaba entenderlo, más ansiedad sentía. Daniel sintió un peso extraño en el pecho mientras escuchaba aquello. Que acababa de descubrir algo que millones de hombres jamás comprenden sobre la psicología femenina. Muchas mujeres desarrollan miedo emocional después de relaciones donde fueron manipuladas psicológicamente. Y aunque después conozcan a alguien genuino, parte de ellas sigue esperando ser lastimada otra vez. Entonces, Sofía levantó finalmente la mirada hacia Daniel, y por primera vez desde que se conocieron, él vio tristeza real en sus ojos. No quiero volver a sentirme así, nunca más. Aquella frase golpeó el ambiente como una confesión peligrosa, porque ahora todo empezaba a tener sentido en las desapariciones repentinas, a la distancia emocional, en el miedo a acercarse demasiado. No era falta de interés, era protección emocional. Y aquí aparece una verdad brutal sobre la atracción femenina. Una mujer emocionalmente herida muchas veces siente una conexión extremadamente fuerte, pero al mismo tiempo siente terror de entregarse emocionalmente otra vez. Entonces crea distancia incluso cuando más desea cercanía. Daniel apoyó lentamente las manos sobre la mesa antes de responder. Algo muy simple. No todos quieren destruirte. Sofía bajó la mirada inmediatamente después de escuchar eso. Y aunque intentó disimularlo, Daniel notó algo en su expresión, en emoción contenida,
porque las palabras correctas dichas en el momento emocional correcto pueden atravesar defensas psicológicas que llevan años construyéndose. Pero aquí viene la parte más intensa de toda la psicología femenina. Cuando una mujer empieza a sentirse emocionalmente segura con un hombre después de haber sido lastimada, la atracción se multiplica muchísimo más fuerte, porque ya no se trata solo de deseo, se trata de alivio emocional, de sentir calma después del caos, y esa sensación puede volverse increíblemente adictiva a la conversación. Continuó durante casi una hora más, y mientras hablaban, Daniel empezó a notar pequeños cambios en Sofía. Otra vez la tensión desaparecía. Lentamente, Ann volvía a sostener contacto visual. Largon sonreía sin darse cuenta. Incluso empezó a inclinarse ligeramente hacia él mientras hablaba en pequeñas señales, pero psicológicamente enormes, Ann, porque el cuerpo femenino revela emociones mucho antes que las palabras. Entonces ocurrió algo inesperado. Ann Sofía preguntó, ¿nunca te rompieron emocionalmente? Daniel soltó una pequeña sonrisa cansada. Ann, claro que sí. Ella lo miró sorprendida. No. Y eso despertó algo aún más fuerte dentro de ella, porque aquí existe otra verdad psicológica muy poderosa. Las mujeres sienten una conexión emocional mucho más profunda con hombres que muestran fortaleza, pero también humanidad. Un hombre completamente frío crea distancia, pero un hombre emocionalmente fuerte, que también conoce el dolor, genera confianza emocional. Daniel miró por un momento la lluvia antes de continuar. La diferencia es que aprendí algo después de eso. Sofía permaneció completamente atenta. Las personas heridas tienen dos opciones: usar el dolor para destruir futuras conexiones, o usarlo para amar mejor. Aquellas palabras dejaron a Sofía completamente en silencio, porque acababa de escuchar exactamente lo que necesitaba emocionalmente, aunque probablemente ni ella misma lo sabía. Ann, y en ese momento, algo cambió definitivamente dentro de ella. Daniel pudo verlo en sus ojos. La distancia emocional empezó a romperse, pero justo cuando la conexión entre ambos alcanzaba el punto más intenso hasta ahora, algo inesperado ocurrió afuera de la cafetería. Un hombre apareció observándolos desde el otro lado de la calle. Apenas Sofía lo vio, todo el color desapareció de su rostro. Miedo, puro miedo. Ella agarró inmediatamente su bolso mientras respiraba más rápido. Daniel giró lentamente para mirar también a Ann, y en ese instante entendió que el pasado de Sofía todavía no había terminado. Realmente, porque algunas heridas emocionales no desaparecen, vuelven, y lo que estaba a punto de pasar cambiaría completamente la relación entre ellos dos, para siempre. En el corazón de Sofía empezó a acelerarse apenas vio al hombre parado bajo la lluvia al otro lado de la calle. Daniel lo notó inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, su respiración se volvió corta, y aquella tranquilidad emocional que habían construido durante la última hora desapareció en segundos. Daniel giró lentamente la cabeza para observar. Mejor. El hombre permanecía inmóvil, bajo las luces húmedas de la avenida. Ann Alton, abrigo oscuro, mirada fija directamente hacia la cafetería. No parecía casualidad. Entonces Sofía murmuró algo casi inaudible. Es él. Y aquellas dos palabras cambiaron completamente la energía del momento, porque ahora Daniel entendía algo importante. El pasado emocional que la había destruido no era solo un recuerdo doloroso. Seguía presente, seguía respirando, seguía afectando la forma en que Sofía veía las relaciones, la confianza y la atracción. Aquí es donde la psicología femenina se vuelve más compleja de lo que la mayoría imagina. Cuando una mujer ha sido emocionalmente manipulada por alguien en el pasado, su cerebro desarrolla mecanismos automáticos de alerta, incluso después de terminar la relación, incluso años después, porque emocionalmente, el cuerpo recuerda el dolor antes que la mente. Daniel observó cómo Sofía evitaba mirar nuevamente hacia la ventana. Ella parecía atrapada entre ansiedad y vergüenza, y eso revelaba algo muy profundo todavía. Tenía heridas abiertas, pero Daniel hizo algo inesperado. Ann no reaccionó con celos, no preguntó desesperadamente quién era. Ann no perdió control emocional. Ann simplemente permaneció tranquilo. No, y aunque parezca pequeño, eso tuvo un impacto psicológico enorme en Sofía. Porque una mujer emocionalmente herida está acostumbrada al caos, a hombres impulsivos, a reacciones agresivas, a tensión emocional constante. Pero cuando encuentra un hombre que mantiene calma, incluso en momentos incómodos, su cerebro empieza lentamente
a asociarlo con seguridad emocional. Real. Daniel habló finalmente con voz tranquila. ¿Quieres irnos de aquí? Sofía levantó lentamente la mirada hacia Ellen, y por primera vez en toda la noche, sus ojos parecían llenos de alivio, no porque él intentara salvarla, sino porque no intentó controlar la situación emocionalmente. Eso es algo que muchas mujeres sienten profundamente, pero pocas explican. La verdadera seguridad emocional masculina no aparece cuando todo está bien. Aparece en momentos incómodos. En tension, en incertidumbre, Sofía sintió lentamente a ambos salieron de la cafetería. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre las calles vacías, Daniel notó que ella caminaba más cerca de él ahora, mucho más cerca, como si inconscientemente buscara protección emocional en su presencia. Y aquí aparece otra verdad fascinante sobre la atracción femenina. Cuando una mujer se siente emocionalmente segura cerca de un hombre durante momentos de ansiedad o miedo, la conexión emocional se intensifica muchísimo más rápido, porque su cerebro empieza a asociar la presencia de ese hombre con calma interna. Caminaron varios minutos, silencio, pero aquel silencio ya no era simplemente íntimo, ahora era emocionalmente eléctrico. Entonces Sofía habló de repente. No entiendes cuánto me cuesta confiar otra vez. Daniel la miró unos segundos antes de responder. No tienes que hacerlo. Rápido. En aquella respuesta golpeó directamente algo dentro de ella. Porque la mayoría de las personas presionan amor, presionan emociones, presionan definiciones rápidas, pero la paciencia emocional crea un efecto psicológico extremadamente poderoso en una mujer, porque le permite bajar defensas sin sentirse obligada emocionalmente, y cuanto más segura se siente, más auténtica se vuelve la conexión. Llegaron finalmente a un pequeño puente, vacío, iluminado apenas por luces amarillas reflejadas sobre el agua oscura. La ciudad parecía silenciosa alrededor de ellos. Sofía apoyó lentamente los brazos sobre la baranda, mientras miraba el río. Y entonces dijo algo que Daniel jamás olvidaría. Lo peor no fue que me mintiera. Su voz se quebró ligeramente. Lo peor fue que hizo que dudara de mí misma. En aquella frase llevaba un dolor muchísimo más profundo de lo que parecía, porque aquí está la herida más peligrosa, que puede dejar una relación emocionalmente tóxica. No destruye solamente confianza hacia otros, destruye confianza interna. La persona empieza a cuestionar sus emociones, intuiciones y valor emocional. Daniel observó como una lágrima silenciosa recorría lentamente el rostro de Sofía en tonto, y en ese momento entendió algo importante. Ella no necesitaba a alguien perfecto, necesitaba a alguien seguro, alguien emocionalmente estable, en alguien que no la hiciera vivir en ansiedad constante. Entonces Daniel hizo algo que cambió completamente la energía entre ellos, sin decir absolutamente nada. Tomó suavemente la mano de Sofía, y ella no se apartó. Al contrario, sus dedos se aferraron lentamente a los de él. Ese pequeño gesto provocó una explosión emocional silenciosa dentro de ambos. Porque cuando una mujer permite contacto físico en un momento de vulnerabilidad emocional profunda, significa muchísimo más que simple atracción física, significa confianza emocional creciente. Y aquí viene algo aún más intenso a la mente femenina. Jamás olvida cómo un hombre la hizo sentir durante sus momentos más vulnerables. Jamás, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas personas conozca, después en las emociones vividas en estados vulnerables quedan grabadas profundamente en la memoria emocional. Sofía levantó lentamente la mirada hacia Daniela, muy cerca, ahora demasiado cerca. Y por primera vez desde que se conocieron, ya no había miedo en sus ojos, había deseo emocional, había conexión, había algo mucho más peligroso que simple atracción. Entonces ella susurró lentamente en contigo. Siento paz. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa. En el corazón de Daniel se aceleró, porque acababa de escuchar la confesión emocional más poderosa que una mujer puede hacer, sin decir directamente me estoy enamorando de ti. Pero, justo cuando el momento entre ambos estaba a punto de cruzar una línea imposible de regresar, el teléfono de Daniel vibró inesperadamente. El mensaje que apareció en pantalla cambió absolutamente todo. Porque alguien acababa de enviarle una advertencia sobre Sofía, una advertencia oscura. Lo que decía el mensaje haría que Daniel cuestionara toda la conexión emocional que había construido con ella hasta ese momento.